Comparto pantalla. Hoy empieza un nuevo vuelo, un lienzo en blanco bajo el cielo. Con cada paso vas creciendo, el futuro lo vas tejiendo. No temas al error, es parte del motor. Da el primer paso, siente el poder. Tu voz es fuego, déjala arder. Lidera con fuerza, comunica verdad. En Octavio Paz, tú harás realidad. Las palabras son tus alas, la empatía nunca falla. En cada reto, en cada meta, se encuentra oculta tu receta. Mira al frente sin temor, tú llevas el timón. Da el primer paso, siente el poder. Tu voz es fuego, déjala arder. Lidera con fuerza, comunica verdad. En Octavio Paz, tú harás realidad. Ya, les decía, estaba con el micrófono apagado. Les decía que solo una parte de la canción les pongo. Una canción que le puse de una IA que le puse con una letra propia para su identidad como estudiantes del Octavio Paz, que les inspire no solo el ritmo, sino la letra, ¿sí? Les inspire a identificarse con nuestra institución. Bueno. Eh, Talía, ¿alguna vez ha usted estudiado sobre la revolución industrial? Talía o Andy, ¿han estudiado ustedes Mm, alguna vez sobre la revolución industrial? Sí, yo sí. Ya, perfecto. Entonces, ustedes ya saben por dónde voy, porque este es un tema en primero de bachillerato también se trabaja, pero en tercero de bachillerato lo abordamos porque de aquí saco las preguntas para el examen de grado, ¿sí? Entonces, la revolución industrial, pues cuando decimos revolución es un cambio, una aceleración que hace en cuestión de productividad en cualquier tipo. Miren, cuando yo doy clases de una prehistoria, los inicios de la humanidad, hablo sobre una revolución neolítica. ¿Y qué hay en esa revolución neolítica? Es cuando la mujer inventa la agricultura. No es nada más que decir así textual, la mujer inventa la agricultura, porque la mujer es la que
comienza a ver cómo germinan las semillas y descubre la agricultura. Esa es una revolución que existió, ¿sí? Luego, el ser humano, mucho se dejaba agobiar por los gobiernos, los reyes, los faraones, entre otros personajes, hasta cuando en Francia comienzan con una famosa revolución francesa. Los franceses se van con el Napoleón Bonaparte, con su caballo blanco prácticamente que mm, lideraba a los campesinos, se fueron sobre un edificio que llamaba la Bastilla y era un edificio de la cárcel donde tenía a las personas solo por pensar diferente y se fueron contra se puede decir, sobre el rey o emperador que tenían en ese tiempo. Entonces, miren, era un gobernante que absorbía todos los poderes y que todos los recursos los daba en función de su poder y de nada más la gente que le rodeaba. Y entonces, ¿dónde quedaban los demás derechos? Todo eso. Entonces cambió esa visión. Lo mismo, miren, les he hablado de dos revoluciones fácil, rapidito, para adentrarnos a esta revolución industrial. En esta revolución industrial, pues imagínense que uno de los países pioneros está sobre Europa. Sí, a ver, muchos de los jugadores están yendo hacia allá, entre ellos Valencia, que ya terminó su, ep- su etapa, su época de fútbol, pues él jugó ahí en Reino Unido, estoy refiriendo, ahí en Inglaterra, toda esa parte, ¿sí? En Reino Unido. Entonces, cuando yo digo, ¿dónde empieza esto de la revolución industrial? Empieza justo ahí. Es como una isla aparte de Europa, pero pertenece a parte de Europa. Es como decir aquí en Ecuador. Ecuador que empiece algo importante acá en Galápagos, ¿sí? Pero pertenece a Ecuador, ¿no? Galápagos pertenece a Ecuador, es una de las provincias. Asimismo, tenemos acá Gran Bretaña. Gran Bretaña, que pertenecía a Europa, pero era una isla, ¿sí? Sobre Europa, y ahí empieza todo esto de la industrialización. Ellos comienzan a inventar, imagínense que inventan la máquina a vapor. Y esa máquina a vapor que era cuando hola, hola. Sí me quiero ver el retorno porque tengo un problema de internet, parece. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, Sí, ahí se escucha. Ya, ya, perfecto, sí, porque veo mi otro equipo acá que está intermitente. Ojalá ya venga. Ya, listo. Ya, les decía que en Gran Bretaña, no se olvidarán, Bran, ya tengo el primer dato que les puedo en cualquier momentito indicar, a ver, en dónde empezó esto de la revolución industrial. Ustedes ya dicen, Gran Bretaña, ¿sí? Que queda al norte de Europa. Ya, cómo empieza con esto de la máquina de vapor que viene combustionando desde el carbón. Y entonces comienzan con las primeras fábricas a reemplazar la mano de obra humana con la máquina. ¿Qué es lo que hacían en esas máquinas? Los primeros, se puede decir, transformaciones de ropa, ¿sí? Hacían ropa a gran escala. Habían personas que, como cuando ustedes ven las películas del viejo oeste, así, películas antiguitas, ustedes en esas películas pues ven al señor de los zapatos, de las botas, que era el tradicional en ese viejo oeste, en ese pueblito, la familia tradicional que hacía los sombreros, la familia tradicional que hacía las chaquetas, más dicho, había una especialidad familiar que ellos no necesitaban irse, a ver, cojo acá bus, cojo acá el metro, cojo acá el taxi, cojo acá el carro y me voy a trabajar. No, ellos todo lo hacían desde su casa. Hoy en día decir trabaje desde su casa
nos estresamos, ¿no? Entonces ya pasamos en la pandemia, ¿no? Porque tenemos que salir. No, en ese tiempo todas las familias tenían sus actividades laborales en su casa, pero cuando aparece esto de la máquina a vapor, pues tuvieron que dejar todas sus cuestiones manuales, ir a buscar empleo en estas fábricas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenían ya un tema más competitivo en cuestión de la parte económica, porque la gente no iba a comprarle las botas que tenía pongamos a un precio actual, ¿sí? Les pongo unos $300, porque con la máquina le hacían en $30. Entonces, como era a grande escala, pues miren, una economía tremenda. Entonces, les quebraron a las familias, a los pequeños artesanos, y la industria se potencializó, ¿sí? Entonces, la máquina a vapor les ayudó a potenciar estas industrias. Bien, pasamos. Vamos por acá. A ver. Los antecedentes en el siglo XVII, ¿sí? Vamos a hablar que la revolución industrial aparece en el siglo XVII. Segundo dato, primero Gran Bretaña, no se olvidarán, ¿sí? La revolución industrial se dio en Inglaterra, Inglaterra que pertenece a Gran Bretaña, ¿sí? Durante el siglo XVII, y alcanzó su máximo auge con la Revolución Francesa y el dominio de Napoleón, ¿sí? Ya les indiqué en qué consistía esto de la Revolución Francesa. Ya, ¿qué es esto de la revolución industrial? Esto de la revolución industrial vino con un mejoramiento, a buscar el mejoramiento de la producción en las industrias. La ambición, el deseo de obtener mayor cantidad de productos en menos tiempo, se logró. Y en cuestión de capitalismo, el avance progresivo del capitalismo mediante el dominio de la burguesía. ¿Quiénes eran los burgueses? Los burgueses eran los comerciantes que se iban de Europa hacia China y traían telas finas de seda y vendían a los europeos, tenían sus buenas ganancias, todo eso, porque eran los que hacían comercio, ¿sí? Y un intercambio de producto, y los burgueses prácticamente se dedicaban a eso. Pero acá ellos ya comienzan a liderar la revolución industrial, y ellos van a ser la primera clase social que surge con la revolución industrial. Prácticamente los burgueses van a estar sobre los demás, si así se lo puede ameritar en estos tiempos, pero ellos estuvieron en un estrato social alto por la industrialización. Hay varias etapas. Hay una primera revolución industrial, una segunda y una tercera. Vamos a la primera. Sí, entonces aquí en la primera, pues está ubicada en Inglaterra. Todo esto es una isla, todo esto es una isla, y aquí abajo queda Europa, sí, aquí abajo queda Europa. Sí, pero aquí miren, encuentran los lugares de industrialización: London, M- Manchester y Liverpool, ¿sí? Entonces ustedes ven donde aquí son los partidos, los equipos, etcétera. Sí, por ahí fue donde empezó todo este boom de la industrialización. ¿Y cuál era el lema de ellos? Comprar a bajo costo y vender a alto costo, ¿sí? Surge el comercio y la industria, las grandes potencias se desarrollan, caracterizada por la libre competencia entre empresas y países, gran acumulación de capital, escasez de talleres artesanales y formación de grandes fábricas, ¿sí? Lógicamente que los artesanos quebraron con la existencia de... Pasamos. Ya, factores del desarrollo industrial. El primero, la mano de obra. Hubo una migración del campo a las grandes... Ay, caramba, internet. Un ratito, por favor. Voy a estabilizar aquí el internet que se me está yendo. Ahí, ya parece que... Ahí me escuchan, por favor, retorno. Sí, Sí, ya, perfecto, sí. Ya, muchas gracias.
les decía, miren, ustedes ven aquí largas filas, y esto fue una realidad, que no solo eran los hombres que salían a trabajar, sino salían mujeres, salían niños, porque el hombre le ponían en trabajos más fuertes, pero los niños, por imagínense, en una máquina tenerle permanentemente de irle combustionando, le iban poniendo el carbón permanentemente para que pueda ir funcionando y ahí lo ponían a los niños. Sí, dice, más que a los niños, el carbón es liviano, el niño bote ahí al fuego donde va combustionando la máquina. La mujer también tenía su labor y el hombre también. Entonces, aquí pusieron a trabajar a todo mundo. Y no eran solo 8 horas, como ahora decimos, vea, son 8 horas laborales. No, aquí redoblaban el horario, redoblaban. Entonces, miren, se pudo haber una oportunidad en estos empleos, pero también después coincidió que había laboral. Cuando hablamos del Día de la Mujer, sí, celebramos el Día de la Mujer y cuando decimos, bueno, ¿y por qué celebran el Día de la Mujer? Era justamente porque aquí se levantaron mujeres en la industria, sobre todo ya pasábamos, no aquí en Inglaterra o Gran Bretaña, sino en Estados Unidos, ya comenzó la época industrial allá y comenzaron ellos, estas mujeres, se sentían muy estafadas a revolucionar un cambio y lo lograron, ¿sí? Pero bueno, ese es otro tema. Nada más aquí lo que quiero es que vean es cómo hombres, niños y mujeres pues lideraban las filas hacia la fábrica. Eh, Era prácticamente pues una mano de obra no costosa, sino barata. Capacitación, había una formación especializada de los trabajadores para la industria, pasaban una vez que llegaban, les formaban y ya automáticamente continuaban con su mundo laboral. La ciencia y tecnología, pues aplicación del maquinismo para producir más en poco tiempo. Comenzaron a surgir nuevas formas de organizar la máquina, mejorar la máquina para una mejor producción y lo lograron. Tenemos aquí la nueva estructura social. Como les había dicho, la clase dominante, la que está sobre los demás, aquí va a ser la burguesía. Esta burguesía que eran los comerciantes, ahora va a ser la clase de élite aquí en la industria. La clase dominada, pues va a ser el proletario. Por primera vez en el planeta surge la palabra proletario. Sí, con la industria surge esta palabra de proletarios, obreros, los trabajadores. Y también tenemos los campesinos. Campesinos que eran los que no decidieron irse a buscar empleo en esas empresas, sino ellos quedaron de forma independiente. Ya, consecuencias sociales. Es el costo del progreso. Un desplazamiento. La máquina empezó a reemplazar el trabajo de los obreros, ¿sí? Se utilizaba menos gente y la máquina era la que producía más. Condiciones. Una jornada de trabajo, miren, momentos, con sueldos bajos, bajos, ¿sí? Y miren esta imagen, era bien real. El impacto económico, las fábricas, arruinan a los artesanos. De hecho, en cuestión de la agricultura, se abandonan los campos de cultivo. No, la industria más laboral mecanizado campo y las son abandonadas. La búsqueda del progreso industrial tuvo un precio humano significativo, transformando radicalmente la sociedad y dejando a muchos atrás, nos dice la última frase. Bien, la reacción obrera y los derechos laborales, ¿ya? Las teorías socialistas ganaron aceptación proponiendo la eliminación de la propiedad privada para no perder el dominio. Los capitalistas
accedieron a las siguientes peticiones. Miren, estas son las peticiones que pusieron. Miren, aquí tenemos proletarios, como les había dicho, pero por primera vez se utiliza la palabra proletario en la Revolución Industrial. Entonces, estos señores proletarios ganaron en base a su protesta lo siguiente: un reconocimiento del derecho de asociación y sindicatos, un reconocimiento del derecho a una huelga, mejoras salariales, reducción de la jornada laboral a 8 horas, la humanización del trato a niños y mujeres, buenos puntos que lograron a través de esta lucha. Ya. Bueno, aquí tenemos una galería de innovación dentro de la primera revolución, la primera fase. Miren el símbolo de la era, pues aquí vemos a una máquina que está haciendo por sí sola, pues aquí con todo su proceso ya haciendo una elaboración de un producto. Entonces, imagínense que aquí utiliza la física, utilizan algunos factores para poder hacer bien la máquina y poderle organizar entre la rueda, los diferentes soportes para poder hacer la producción. La máquina a vapor la tenemos aquí. Por ejemplo, también tenemos el telégrafo, que es otro de los avances, que esto se comenzó con una conexión inmediata. Usted mandaba un telégrafo de un lugar a otro y llegaba ya en una redacción, le imprimían y le daban, aquí está su telégrafo. No sé, bueno, no creo que ustedes fueron de esta época del telégrafo, pero yo sí me acuerdo de mi papá cuando él recibía semanalmente los telégrafos. Él era comerciante y él, por ejemplo, yo soy de Loja, desde Loja a Guayaquil, pues de Guayaquil siempre enviaban los telégrafos, y uno se iba al Yetel, era en ese tiempo, ¿sí? No era ni siquiera Emetel o ahora Cenetel, sino era el Yetel. Íbamos al Yetel, dice, aquí está el telégrafo de su papá, me entregaban en un sobrecito, no había que pagar tantos sucres, y la entre el telégrafo, que era un tema muy estricto. Imagínense que ya pasaba por las manos de las personas que tenían ahí el punto del telégrafo. Lógicamente que ellos van a decir, ya lo leí, no es que van a estar diciendo no he leído, lógicamente, porque les llegaba digital y ellos lograban imprimirlo para poder darle a las personas. Entonces, imagínense, esos eran los medios de comunicación en ese tiempo, hasta no muchos años anteriores. Pero aquí miren, dónde surge es aquí en la revolución industrial esto del telégrafo. Hoy en día pues tenemos ya reemplazó a esto pues la famosa tecnología inmediata. Tenemos luego apareció, bueno, del telégrafo apareció el teléfono, ¿sí? Incluso después de la Segunda Guerra Mundial aparece el famoso Nokia, ¿sí? Y el dínamo, este es muy importante, ese dínamo, porque va a ser un generador de energía. Este dínamo va a ser el generador de energía y lo que le va a dar potencialidad a una máquina, ¿sí? A través de este dínamo, pues se empieza toda una vida. Perfecto. Vamos a continuar. A ver, déjeme nomás acá conectar y desconectar internet. Ya. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ya miren, les decía que hay como 3 fases de revolución industrial. Ahorita vamos a ver la segunda fase. La primera fase se desarrolló, miren, aquí es lo que yo les hablaba. Esta es Europa y aquí arriba, esto es Gran Bretaña e Inglaterra, ¿sí? Pero en la segunda revolución industrial, pues Inglaterra pues ya pasa por acá a Alemania, de acá de Alemania pasa acá a Estados Unidos. Prácticamente la revolución industrial fue a implementarse, creció bastante a nivel de planeta. Y uno de los productos que se va a aliar para esta revolución industrial va a ser el petróleo.
El petróleo va a reemplazar al vapor, nace el motor a combustión. Los bancos privados financian bastante la expansión de esto, ¿sí? Entonces, miren que el petróleo fue el segundo componente para hacer funcionar una máquina. Inventos que cambiaron el siglo cuando hubo esta segunda parte de la revolución industrial, es que apareció la cámara de fotografías. Hubo la máquina de coser y escribir. Sí, yo también sí trabajé en esto de la máquina de escribir. Ya. Existió la bicicleta, existió el cine, el automóvil. Miren el diseño, primer diseño del automóvil. Y en las películas cuando hacen, es chistoso porque cuando llega el primer carro en el pueblito, toda la gente se acerca a toparle el carro cuando se mueve, ¿sí? Es algo llamativo. Y también surge y aparece el bombillo y la parte eléctrica. Entonces usted va a decir, bueno, ¿y cómo vivían antes de esta época? Otra forma de vida era pues. Ya con esto se acelera todo, con estas invenciones se acelera todo. Las, em, aquí se puede decir, las generaciones aumentaron más, la forma de vida aumentó más también, las ciudades también aumentaron más, porque ya en el tercer, vamos a ver en el siguiente paso, donde hay ya un invento de hasta de alcantarillado, ya, en la tercera revolución industrial aquí, ¿sí? Miren, esta tercera revolución industrial como está aquí mismo en la imagen, se globalizó, se fue por todo lado. Sí, aquí hubo un gran avance ya no solo tecnológico, sino científico. La exportación de capital sustituye a la expansión comercial. Se exportan más productos y se importan menos. ¿Qué es lo que querían los países? Es alcanzar la hegemonía. Hegemonía significa el poder absoluto. La deuda externa se convierte en herramienta de dominio social, político, ideológico de las grandes potencias. Miren, en esta tercera revolución aparece, ¿sí? La computadora. Chuta, esta primera computadora con unos tremendos discos que eran increíbles, sonaban estos aparatos y para que se prenda pasaba más de media hora, se cargaba, aparecía una línea aquí bonita, media verde, y era la primera computadora. Sí utilicé esta máquina. También las calculadoras. Hoy en día nadie ya casi utiliza en el celular todo, ¿sí? Hasta programación ahí en el celular. Entonces, estas eran las calculadoras que aparecen, el DVD, aparece el DVD y aparecen los famosos celulares, ¿sí? Son los grandes hallazgos de la tercera etapa de la revolución industrial. Em, Vamos acá con el resumen con las tres etapas de la época industrial, ¿sí? Entonces ahí vemos que la primera, voy a hacerle horizontal, rapidito. La primera surge en Inglaterra, la segunda pasa a Alemania, Estados Unidos y Japón, y la tercera ya prácticamente en el siglo XX en adelante, pues en todo el mundo. En la primera, pues miren, lo principal era la máquina a vapor, textiles, talleres a fábrica. En la segunda ya pasa con el petróleo, pasa la electricidad, el motor a combustión. Y en la tercera etapa, pues ya hay la implicación de la informática, la ciencia. La clase social acá, pues en la primera etapa, pues era la burguesía la que estaba sobre todo, luego va la proletaria y luego pues va ya la expansión bancaria, luego de la expansión bancaria vemos la deuda externa y tecnología. Ya. Hagamos una pequeña evaluación, al frente están las respuestas. A ver si me pongo a leer igual, les voy a ayudar ya. Dice, la revolución industrial comenzó
en Francia durante el siglo XVIII? ¿Verdad? 18, sí está bien. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, cierto. No comenzó en Francia, sino en Inglaterra. Siguiente. Complete. Durante la primera revolución, la clase dominante fue la burguesía y la dominada el proletario, ¿sí? Entonces, eso va a estar correcto, está aquí, en esta parte. La tercera pregunta, ordene. Primera revolución industrial, segunda revolución industrial, tercera revolución industrial. Está correctamente, ¿sí? Este es el orden cronológico. En la cuarta pregunta, cuál invento define la segunda revolución? ¿El vapor, automóvil o celular? Sí, y El automóvil. aquí va a ser el automóvil, perfecto, que es la segunda. La tercera es celular y en la primera vapor. Eh, Ponga verdadero o falso. En la tercera revolución se desarrollaron la computadora y el DVD. Acabé de presentarles ahí en una lámina. Eso sería verdadero. Ya. Primero para activar ya. Ahí dejo activando el internet. Tenemos acá otra evaluación. La revolución industrial. A ver, esta no, ya pasó. Ya pasaron, perdón. Ya, hasta aquí nos trajo las diapositivas para compartir. Perfecto. ¿Sí? Hasta aquí es. Listo. Vamos nosotros este momento a trabajar las indicaciones. Mire, hagan por favor la autoevaluación siempre. La semana anterior comenzamos con la primera. Voy a hacerles el esquema de forma general. Bueno, voy acá a estudios sociales, abro la página de estudios sociales. Una vez que abro, voy a buscar por semanas. Aquí tiene la que estamos viendo hoy día, pero la semana anterior está aquí. En la primera semana no hay tarea, en esta semana anterior sí. Tema uno, y ahí se me va a desplegar una autoevaluación y una tarea que la puede hacer en cualquier instante del día, de la noche o de la semana. ¿Sí? Usted puede venir a hacer la autoevaluación y la tarea. ¿Cómo se sube? Pues aquí mismo. Da clic en tarea uno. Incluso aquí está el documento para que usted pueda ver de qué se trata. Y aquí se les va a aparecer a ustedes una aplicación para subir la tarea. ¿Sí? Entonces ese es el primer dato. Vamos al segundo dato. Ya, tenemos en la semana del día de hoy, semana 3. Aquí en el semana 3 pues hay una autoevaluación, hay la autoevaluación y hay la tarea, ¿sí? Entonces, así mismo abren la tarea y aquí mismo van subiendo. Ya. Ahora sí vamos a una rondita de preguntas que ustedes tengan sobre la plataforma, alguna cuestión. A ver. ¿Tienen tal vez alguna dificultad con el desarrollo de las tareas? ¿Ya se pusieron a hacer la autoevaluación que pasamos la semana anterior o la tarea número uno? Porque hoy día tenemos la autoevaluación 2 y la tarea número 2. ¿Cómo les fue? ¿Han hecho algo tal vez? Le preguntaría Sí, a yo Talía. ya hice ya. Ya, ¿cómo hizo? Cuénteme la experiencia. ¿Tomó fotografía? ¿Lo hizo digital? ¿Subió? ¿Cómo hizo la tarea? Lo hice digital, pero la verdad es que no sé creo que necesito una computadora para poderlo subir así, digamos, a Word mismo, porque lo hice digital y de ahí me tocó irme a una computadora para poder cambiar y subir así, porque por celular no lo pude Ya, hacer. ya. A ver, ahí miren, el formato, ojo, no enviarán en Word no se les va a poder enviar, nunca se les va a poder subir el archivo. A la plataforma le
tengo personalizada solo para que suban en PDF y en imagen, nada más. Si ustedes suben imagen, chévere. Y solo les puede recibir, aceptar un archivo. Ahí no les aceptan dos, tres archivos que tenga. Diga, es que aquí tengo un montón de fotos, voy a subir. No. Preferible esas capturas que usted tiene de cada parte de su trabajo, lo hace un solo documento PDF y le sube. Es más fácil. Entonces, eso es lo que les puedo asesorar para que ustedes puedan mejorar. Y eso lo hace desde un celular, ¿sí? No hay problema, no es necesario desde un computador, desde un celular ya más que suficiente. Eso. ¿Alguna otra aportación interrogante referente a esto de No, ya. Les voy a subir, miren, les voy a subir los videos para que ustedes también entrecortó la clase en su sistema desde donde esté conectado. Dice que estoy conectado desde tal lugar, no pude escuchar la clase. Aquí en la plataforma también va a estar grabado, ¿sí? Ahora, miren, les voy a pasar a la segunda y con esto voy a hacer el cierre de sociales una vez que les haga el refuerzo de la plataforma y también del Teams. A ver, voy al Teams en este momento. Estoy compartiendo pantalla. Un ratito para apagar y prender un computador acá que se me quedó sin internet. A ver, un ratico. Ya. A ver, les decía, miren, que vengo acá al Teams. ¿Para qué voy a venir al Teams? Voy a volver a repetir esta parte. Miren, quiero que vengan o experimenten siempre por estos tres muñequitos que dice equipos. En el celular también van a encontrar. Y cuando den clic ahí, se les van a ver las asignaturas. Ustedes van a tener 6 asignaturas, ojo. Secretaría les mandó 6 libros, ¿sí? Pero no es que los 6 libros ahorita estamos trabajando, solo tres. Mi materia de sociales, de lengua y literatura, y la tercera, si no me equivoco, es biología. No sé si sí, la que están recibiendo biología. primera, biología. Esas tres materias son las que vamos a trabajar en este mes de abril que estamos terminando hoy, mañana, y la otra semana ya todo el mes de mayo hasta parte de junio trabajaremos solo 3 asignaturas. Por eso ustedes tienen que detectar cuáles son esas 3 asignaturas que estamos trabajando. Ah, no, aquí dice sociales tercero. Sí, y entonces doy clic y ahí usted va a encontrar, vea, los canales semanales y usted aquí va a encontrar incluso las grabaciones debajito. A ver, esta está conectada. Vamos a una que no esté conectada. Miren, aquí encuentran una leyenda de una programación de clase. Pero aquí en la parte de de este lugar encuentran unas letras azules. Dan clic en esas letritas azules y miren, se van a desplegar opciones, escritos que ustedes hacen, chat que ustedes hacen, y al ladito va a encontrar la grabación. Es otra forma que usted puede venir a ver las grabaciones de las clases anteriores, ¿sí? Entonces, les digo, esta parte les estoy reforzando para que ustedes vengan a ver en la semana que usted dice, a ver, este miércoles, a ver, miércoles, vamos acá. Miércoles 22 no pude escuchar muy bien las clases. Me vengo acá en este canal 22, doy clic aquí en las letritas azules, se me va a desplegar, ¿sí? Miren, se va a desplegar la información y se me va a generar el video de esa clase. ¿Ya? Igual hoy día, una vez que termine, ya se va a desplegar el video de esta fecha del 29 de abril. Aquí estamos ahorita conectados. Miren, por lo más que doy clic aquí
En las letras azules no se me va a aparecer el video porque está en marcha la clase, no está terminada, ¿sí? Eso, por favor, es una explicación de fortalecimiento del Teams. Ahora, lo mismo pasa con la plataforma acá de Moodle, que es la que estamos trabajando como institución con ustedes. Acá usted puede dar clips, se les puede aparecer todas las materias, las 6 materias, pero dentro de esas 6 tienen que ustedes ir viendo las que estamos trabajando en esta época. Usted dice, "Ah, esta de sociales, de tercero de bachillerato es la que estamos trabajando aquí". Doy clip y ustedes aquí van generando. Miren, ahorita estoy yo con un rol de estudiante, no me he puesto el rol del docente para que ustedes vayan viendo cómo. Aquí en la semana 2 hay una tarea, ¿sí? Hay una tarea. Esta tarea pero un ratito se descargó, se corrió mucho. Ya, actividad semana 2 y aquí está la tarea. Le doy clic, ¿sí? Entonces puede ser que yo le subí en Word, pero es solo para que descarguen. Lo mismo que ustedes tienen, ojo. Aquí no se confundan, no es que yo estoy inventándome otro documento. Esto es lo mismo que les envió la señora secretaria a cada uno de ustedes. Está aquí organizado, solo que por secciones. Aquí la tarea número 1 nada más es la que está aquí para que puedan desarrollar. Pero si usted quiere trabajar en sus libros, ya ir adelantado, perfecto, no hay problema, ¿sí? Eso es referente al Moodle que les puedo explicar. Vamos al tema de autoevaluaciones. Ya, hasta aquí. Preguntas, por favor, si no paso a autoevaluaciones. No, Ya, perfecto. Vamos a autoevaluaciones. A ver, ya se está reiniciando nuestra máquina. Listo. A ver, miren, les decía que aquí en las autoevaluaciones se van a aparecer semanalmente, ¿sí? Y es para reforzar el tema que estamos. Vamos, se puede decir unas 3 preguntas nada más, máximo, ¿sí? A veces puede hacer 2 y usted puede responder, ¿sí? Comenzar el intento y él lo puede hacer también directo en el celular, solo da clic y ya. En este caso hay 2 preguntas, ¿sí? Ordene cronológicamente los siguientes eventos que marcaron el fin del antiguo régimen en Europa. ¿Cuál va a ser primero? El toma de Bastilla, Congreso de Viena, Revolución Gloriosa, Declaración de los Derechos del Hombre Ciudadano. Hace un momento yo hablaba de este tema de la Revolución Industrial, que fue como se puede decir, una parte introductoria antes de empezar la Revolución Industrial. Entonces, en esta pregunta, ¿qué es lo que hacen primerito? Toman la Bastilla, ¿cierto? Napoleón y los campesinos salieron, tomaron la Bastilla. Luego vamos a ver, entonces sería 1, aquí está 1. Luego va a ver la declaración del hombre y del ciudadano, nos dice, entonces estaría aquí 1, 4, el 3, Revolución Gloriosa y 2, el Congreso de Viena. Entonces me dice que esta es la respuesta. Y vea, si se equivocó en una, porque cada una va a valer 5 puntos. Es autoevaluación nomás, no es evaluación. ¿Sí? Voy aquí a la pregunta número 2. La pregunta número 2 también dice, ¿qué grupo social en América colonial fue clave en el movimiento independentista? Aquí van a ser los criollos, ¿sí? Entonces lo mismo, ya están viendo esto de las preguntas, terminan, ¿sí? Y verifican si es que están correctamente. Enviar todo el documento. Y aquí ustedes van a ver.
los aciertos. La primera pregunta salió mala. Miren, ustedes pueden venir a hacer un montón de veces. Esto yo le puse así al azar la primera que sabía que salía mala. ¿Esa para qué? Para que aquí ustedes tengan la retroalimentación. Miren, aquí ustedes tienen, se terminó la hora, ya vamos a ver. Miren, aquí tienen la pregunta, la respuesta que está negativa y aquí abajo les da un refuerzo. La respuesta correcta era 3, 1, 4, 2. Miren, aquí les está botando la respuesta. Y ustedes en autoevaluación prueba ya tienen el refuerzo aquí mismo. Eso es lo que les puedo explicar también a las autoevaluaciones de aquí del curso. ¿Ya? Bueno, voy a dejar de grabar, ya listos para irnos a la siguiente clase en lengua y literatura. ¿Sí?